Bendecidos, buen día, buen domingo, día del Señor. Hoy celebrando una vez más su presencia en este lugar, aquí desde el santuario de Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en la ciudad de Apopka, Florida. Les saluda el pastor José Abdiel Matamoros. Hoy me acompañan aquí los hermanos del Ministerio de Alabanza, Arras, que estaban con nosotros hace unos minutitos compartiendo el tiempo de alabanza y de adoración. Y siempre apreciamos que ellos hagan eso, ¿verdad? Con nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Bien, estamos listos para entrar al tema de la palabra de Dios hoy, a la predicación. Y queremos bendecirle. Le decía que represento la Iglesia Casa del Rey, Apopka, Florida, junto con la pastora Teresa Matamoros, mi esposa. Estamos para servirles aquí en el 750 sur de la Roger Williams Road en Apopka. Cada domingo a esta hora compartimos en vivo esta transmisión de la predicación de la palabra de Dios. Y hoy compartiéndoles acerca del tema de la Santa Cena. Como usted ve aquí, tengo los elementos disponibles para hoy celebrar la Santa Cena. Hoy le voy a predicar de eso, los símbolos de la Santa Cena, pero voy a enfocarme en uno de los símbolos en especial: la sangre de Cristo, el vino, el jugo de uva que usaron en aquella ocasión Jesús y sus discípulos, representando su sangre preciosa. Mire, ¿qué es lo que conmemoramos? ¿Qué es lo que celebramos? Para empezar aclarando eso, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que los primeros cristianos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esto era el estilo de vida de los primeros cristianos cuando empezó la iglesia. Y ahí ese verso 2, Hechos 2:42, menciona por lo menos 3 o 4 aspectos claves de lo que es la actividad de una iglesia cristiana. Número 1, dice que la enseñanza de los apóstoles quiere decir la doctrina sana, la doctrina original. Y déjeme decirle que como pastor estoy comprometido con esa sana doctrina, y nuestra iglesia, la Iglesia Casa del Rey, también. Luego dice la comunión, la común unión. ¿Ves? Una palabra compuesta, común unión. Estar juntos en un sentido común. ¿Y qué es lo común para nosotros, los cristianos? Lo común es Cristo. Pueden haber diferencias de opinión en muchas cosas, pero si tenemos una unidad de pensamiento respecto a quién es Cristo, como Salvador, como Dios, como Mesías, somos de los mismos entonces. Y ellos tenían esa relación de unidad en Cristo, con su mirada en Cristo. Luego dice el partimiento del pan. Ok, con eso estamos hablando de un evento, que es a lo que me refiero hoy. El evento de la Santa Cena. El partimiento del pan era la actividad que tenían cada domingo los primeros cristianos. Ahora, ¿por qué lo hacían cada domingo? Recuerde que Jesús resucitó un domingo. En el calendario hebreo corresponde para nosotros al domingo. Entonces, nosotros por esa razón estamos anticipando siempre su segunda venida, porque Él vive, porque Él resucitó. Y sabemos eso porque lo sabemos con convicción, con seguridad. No es una frase que hemos los cristianos adoptado. Entonces el partir el pan nos recuerda esa gran verdad de que Cristo resucitó. Además concluye diciendo, Hechos 2:42, la oración. La oración. Eso distingue a una iglesia cristiana también. Una iglesia verdaderamente cristiana es una iglesia de oración. Es una iglesia donde la oración es una prioridad, no es una opción. Un cristiano o una cristiana que tiene una vida de oración floja está en riesgo de ser
atrapada o atrapado por el mundo y por el pecado y por las artimañas del enemigo de Satanás. La oración es el arma espiritual de todo creyente, y la iglesia cristiana, que se jacta de ser una iglesia auténtica, tiene que ser una iglesia que promueve y practica la oración constantemente. Por eso nosotros aquí en Casa del Rey estamos siempre motivándole a usted a ponerse de rodillas o a juntarse con su familia, como espero que lo esté haciendo en este día, y tomarse de las manos y levantar una oración a Dios. Cada día levantarnos, por supuesto, por un nuevo día, pero también como iglesia unidos en fe. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, al juntarnos virtualmente, como dicen, usted en su casa y nosotros aquí en el altar, para juntos celebrar esta tremenda, poderosa verdad de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. ¿Ves? Hechos 5:42. Hechos 5:42, siguiendo en la misma línea de cómo era la iglesia en sus comienzos. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ves? Era una iglesia que estaba activada en un enfoque claro, y es predicar a Jesucristo. Yo estoy predicando desde un púlpito hoy para ustedes, pero cada creyente, cada hijo de Dios, cada cristiana y cristiano tiene que predicar diariamente. Y a veces ese sermón no es desde un púlpito como lo hago yo. Ese sermón es tu vida diaria, tu testimonio, cómo vos vivís en tu relación familiar, cómo vos vivís en tu relación con tus compañeros de trabajo, cómo vos vivís en tu vecindario, cómo te ven, cómo te perciben, cómo te conocen. Ese es el mensaje de todos los días. Entonces ellos lo hacían así, en el templo y por las casas, testificando de Cristo. Ahora dice en el templo y por las casas, y eso se aplica mucho a lo que estamos viviendo hoy día, porque sabemos que esta pandemia que ha azotado el mundo ha causado que muchos templos, me refiero al edificio físico, tenga que ser cerrado o limitado, si no cerrado, limitado en sus actividades. Pero eso no significa que la iglesia esté limitada en sus actividades. La iglesia, que es usted y yo, que somos tú y yo, vivimos igual todos los días y tenemos una responsabilidad de ser sal y luz todos los días. Por tanto, somos la iglesia activa en el mundo también. Estás en la casa por razones de salud, no por otro motivo. Yo he estado escuchando a gente últimamente que se la pasa diciendo de que es que el gobierno nos quiere controlar, que es una estrategia del anticristo, y que no le hagamos caso y que salgamos a la calle a hacer lo que querramos y que no sigamos reglas de sanidad. Mire, personalmente como pastor no creo eso. Eso es una actitud extremista, religiosa, fanática de algunos. No nos están persiguiendo, no nos están prohibiendo adorar ni servir al Señor, no. Es una medida de sanidad física, de cuidado físico los unos a los otros. Eso es. No lo lleve a otros extremos entonces tampoco. Pero mientras tanto esté en la casa, todo el tiempo que pueda, quédese en casa. La iglesia primitiva se reunía en las casas y creció y se fortaleció reuniéndose en las casas. Y nosotros podemos hacerlo también hoy día en nuestro tiempo. Dejo claro eso. Le decía que hoy le voy a hablar de uno de los símbolos. El símbolo de la Santa Cena, que se relaciona con la sangre preciosa de Jesús nuestro Salvador. Y podría citar muchos pasajes de la Biblia, porque imagínense, ese es un tema tan amplio en la Biblia, no terminaría hoy. Y menos yo, que además de pastor soy profesor, maestro, y me encanta profundizar en los temas. Pero quiero llevarte solamente hoy a un capítulo del Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreos, capítulo 9, Hebreos 9.
como base de mi predicación el día de hoy. Hebreos 9 lee lo siguiente, empezando en el verso 1. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El autor de Hebreos nos está llevando a otra época. Quiero que entiendas ese contexto. Nos está hablando del santuario terrenal, del tabernáculo. Cuando Israel salió de Egipto y anduvo en el desierto, estuvieron adorando usando un tabernáculo. El verso 2 lo dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y ahí nos empieza a dar una descripción el autor de Hebreos sobre cómo estaba acomodado ese tabernáculo. Y dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Hágase un cuadro mental de eso entonces. Al entrar, esa parte se llamaba el lugar santo. Antes de eso estaba el atrio. El atrio era un patio alrededor, o un lugar alrededor, pero el lugar santo era un lugar previo al lugar santísimo. Y en ese lugar estaban estos elementos: el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Hoy yo tengo aquí simbólicamente una mesa pequeña con la copa y el pan, que es un símbolo de lo que más o menos podríamos pensar que fue aquel tabernáculo donde tenían también esa mesa donde estaban los panes de la proposición. Esa mesa anticipaba la otra mesa, la que Jesús sirvió en el aposento alto con sus discípulos. Era un anticipo de aquel evento. Luego el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Note que ahí habla de un segundo velo, porque había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era una parte del tabernáculo al cual nadie podía entrar. Solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo, y una vez al año. Nosotros en nuestro santuario aquí en Casa del Rey tenemos un símbolo atrás, unas cortinas altas también, una cruz, una corona, que nos recuerda aquella cortina alta, aquel velo que separaba. Ahora usted notará, al menos hoy en nuestro templo, en nuestro santuario, que aquí en nuestros templos físicos no hay una cortina antes separándolos a los que están congregándose de mí como pastor, en este caso como sacerdote, si lo hubiera así. No hay una cortina, porque esa cortina ya no es necesaria desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, y aquel día en la cruz, en el Calvario, el velo del templo se rasgó, de arriba a abajo se rasgó, se abrió, porque de ahora en adelante a través de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y Cristo es nuestro sumo sacerdote, el cual realizó esa obra en favor de nosotros. ¿Te imaginas entonces la dimensión que esto representa? La gran verdad espiritual. Ya el velo del templo no hace falta. Sigue hablando el libro de Hebreos, versículo 4, y dice: el cual tenía también un incenciario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí no me da tiempo de ir en detalles, uno por uno, acerca de estos elementos, pero note que eran elementos muy simbólicos de eventos importantes en la vida de Israel. En primer lugar, el incenciario de oro, porque representa las oraciones,
Un incenciario se usaba en el tabernáculo para representar las oraciones. Cuando se quemaba ese incienso y subía, eso le recordaba a la gente que así subían las oraciones ante Dios. Por eso, cuando usted ora, hoy día ya no usamos un incienso literalmente, pero cuando usted ora, eso es como un incienso agradable a Dios. Cuando tú y yo oramos, aleluya, aleluya. Luego estaba ahí también el maná. El maná era un pan que cayó del cielo. No salió de ninguna panadería de esas que nos gustan a nosotros por ahí. No era ni pan colombiano, ni sobao puertorriqueño, ni qué sé yo. Ni pan francés, no, nada, ni cubano, no. Era un pan de verdad enviado por Dios, ¿te imaginas? Que cayó del cielo. Durante el desierto, el peregrinaje allí en el desierto, cuando el pueblo de Israel tenía que atravesar ese tiempo difícil, Dios proveyó. El maná representa provisión de Dios en tiempos difíciles. Y en este tiempo de pandemia hay algo que tengo que recordarte, y es que tu Dios no te ha dejado y que Él puede proveer para ti en estos tiempos difíciles. El maná representa eso. Di en tus oraciones al Señor: Señor, que no me falte tu maná. Amén, gloria a Dios. Puede ser diferente tipo de maná. Ya no vamos a recibir literalmente un pan que caiga del cielo, pero Dios nos va a sorprender de la manera en que la comida va a estar en la mesa siempre, en nuestra casa, en nuestro hogar. Sea el arroz con habichuelas o sea otra cosa, pero Dios va a proveer siempre en nuestra mesa. El maná. Por eso hoy, cuando tomamos la cena del Señor, usamos el pan. Por eso Jesús tomó el pan en aquella ocasión junto con sus discípulos, porque el pan representa y recuerda ese evento del pan del cielo. Aleluya. Verso 5. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Hasta el mismo autor de Hebreos dice: no les puedo hablar en detalle de todo esto. Yo tampoco, no me daría tiempo, porque cada uno de estos elementos del tabernáculo tenía una historia detrás. Mire, aquí por ejemplo menciona la vara de Aarón que reverdeció. Tendríamos que ir a la parte donde ese evento sucedió y ver por qué reverdeció la vara de Aarón, y habría todo un tema allí que estudiar. Pero lo que da a entender simplemente es que Dios restableció el sacerdocio al reverdecer la vara de Aarón. Y Dios quiere hoy día también restablecer sacerdocio en nuestras iglesias, restablecer líderes espirituales, gente de verdad que interceda y que ayude al pueblo en este tiempo difícil. Como pastores tenemos que dejar que Dios nos haga como Aarón, reverdecer, no decaer, reverdecer más bien. Aleluya. Tú que eres pastor o amigo, líder en la iglesia, déjate reverdecer por el Espíritu Santo. Ahora dice que los querubines también estaban allí, representados. Esa es una de las pocas ocasiones en que la Biblia menciona una figura celestial en un templo. Nosotros los cristianos evangélicos nos conocen porque no tenemos figuras celestiales, figuras de nada en los templos. Y eso fue algo del Antiguo Testamento. Nosotros seguimos más el modelo del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento no vemos en los templos cristianos ninguna figura. Ahora, en el Antiguo Testamento, antes de la gracia, antes de la revelación, Dios utilizó con un propósito esas figuras. Recuerde que el pueblo de Israel venía de Egipto, y venían de un contexto de no solo Egipto, toda la Mesopotamia, todas sus civilizaciones alrededor de ellos, donde eran muy dados a la idolatría. Y el Señor quería recordarles que solamente debían adorar al Señor de los cielos, Yahweh, Adonai Elohim, el Dios de Israel.
Y los querubines eran servidores del Dios Altísimo, de Elohim. Los querubines no están encima, no están más altos que Elohim, que nuestro Dios Altísimo. Nosotros también hoy día tenemos que enfocarnos en adorar a Dios, no a ningún otro ser espiritual, de quien quiera que sea. Por eso los cristianos evangélicos también nos conocen, por ser adoradores en espíritu y en verdad del Dios vivo y verdadero. No adoramos ni seguimos a ningún santo de ningún tipo. Respetamos, sí, y apreciamos el testimonio de hombres y mujeres santos que han dado sus vidas por el Evangelio, claro que sí. Pero hay una diferencia entre apreciarlos, respetarlos y otra, adorarlos. Solo al Dios Altísimo le damos adoración. Él es el que es digno de adoración. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas. ¿Cuáles? Los elementos que le estoy mencionando del tabernáculo. Dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces la primera parte era el diario vivir de la vida de un sacerdote. Siempre estaban allí haciendo algún tipo de oficio de culto. El sacerdote estaba muy ocupado con cosas del culto. Una de las cosas que a veces pienso es en la mala interpretación que tienen algunos, por ejemplo, de los líderes del templo. Aquí habla del sacerdote y lo aplico al pastorado, yo como pastor. Que hay personas que piensan que los pastores solo trabajamos los domingos. Ah, qué bonito se la tira el pastor, dice, trabaja solo el domingo, que predica. Pero se les olvida que el pastor está envuelto en muchas otras actividades durante la semana relacionadas a la iglesia, relacionadas al ministerio de la iglesia. Ahora por la pandemia estamos un poco más limitados, pero normalmente los pastores estamos haciendo visitaciones a los hogares. Vamos a las cárceles, vamos a los hospitales. Tenemos que coordinar eventos con los líderes de la iglesia. Tenemos que dedicar tiempo en especial a prepararnos para esas enseñanzas, para el discipulado, para la predicación. Tenemos consejería con personas que están pasando situaciones. En fin, tenemos que administrar la iglesia. Y hay muchos elementos envueltos en esto de administrar la iglesia. La predicación es un 20% tal vez del tiempo de un pastor o de un sacerdote. El 80% es en otras cosas. El 80% tiene que ver con trato con la gente. Por eso se llama un pastor, se relaciona con las ovejas, las cuida diariamente. Hoy día con la pandemia nosotros estamos funcionando a nivel diferente, sí, pero no estamos dejando de hacerlo. Los pastores, los sacerdotes de Dios. Nos mantenemos en oración, preparamos temas que edifican a la gente. Visitamos virtualmente, porque llamamos constantemente por teléfono y por otros medios a las ovejas, a la gente. Estamos constantemente envueltos en todo lo que envuelve el trabajo de la iglesia, como estos sacerdotes que estaban en esa primera parte del tabernáculo haciendo el trabajo que Dios les puso a hacer. Versículo 7, en la segunda parte del tabernáculo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora entro al tema de la sangre también. En la segunda parte, una vez al año, solamente, imagínate, una vez al año, entraba al lugar santísimo. Y no podía entrar si no tenía no traía sangre para ofrecer como parte del ritual. Y eso dice que para ofrecerla por sí mismo, es decir, ese era un sacerdote que reconocía su propia humanidad, su propia debilidad, y tenía que él mismo ofrecer un sacrificio por él mismo. Como cualquiera de nosotros hoy, yo como pastor, como líder de una iglesia,
soy humano, tengo debilidades, necesito venir a Cristo siempre. Porque dice que eso era lo que el sacerdote reconocía, su debilidad. Y por los pecados de la ignorancia del pueblo también, fíjate, los pecados de la ignorancia del pueblo. Un sacerdote en ese tiempo tenía que representar al pueblo. Un sacerdote significa eso, un intercedor o un mediador, uno que se para en medio de la humanidad y del cielo. Un intercedor. Y dice que hacía eso por la ignorancia del pueblo. Hay otra parte en la escritura donde dice que mi pueblo perece por causa de ignorancia, ¿verdad? Eso nos recuerda esa realidad de que hay un mundo afuera que confunde aún a la gente. Hoy día necesita el mundo más que nunca discernir lo que es de Dios y lo que no, porque hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia en temas relacionados a la palabra de Dios misma, a la Biblia. Hay gente que la lee superficialmente, no profundamente, hace interpretaciones muy sacadas de la manga, como dicen, hacen interpretaciones muy flojas, o a su estilo, o a su conveniencia. Hay sectas, hay doctrinas falsas por ahí que están confundiendo y causando daño a la iglesia. Por eso el sacerdote tenía que preocuparse por interceder, porque había ignorancia en el pueblo. Y yo te reto a ti, mi hermano y mi hermana, a que te preocupes por no ser un creyente ignorante. Suena duro decirlo, pero es la verdad. Un creyente ignorante es uno que cree en Dios, pero que ignora mucho de las verdades de Dios. Pablo le escribe a los Corintios en una ocasión y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él decía: estos cristianos de Corinto están haciendo un desorden en la iglesia por su ignorancia de los dones espirituales. Eso es un ejemplo. Y hoy día también ese es un tema que ha causado mucha confusión. Versículo 8. Estamos en Hebreos 9, recuerda. Versículo 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dando el Espíritu Santo a entender. Me encanta como lo dice el autor de Hebreos, como desde el Antiguo Testamento vemos el mover del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Eso no era un asunto que el sacerdote se le ocurrió hacerlo. No, era que el Espíritu Santo movió al sacerdote a hacer ese ritual en aquel tiempo. Ahora dice que eso fue porque aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Era temporal, era necesario en aquel tiempo por la revelación parcial que tenía el pueblo de Israel. Pero al llegar el tiempo en que se manifiesta el camino al lugar santísimo, ya no es necesario esos rituales. ¿Me está siguiendo? Amén. El camino al lugar santísimo es Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote. Él es quien nos introduce al lugar al cual antes nadie podía entrar, la presencia directa de Dios. Ahora a través de Cristo podemos. Él es ese camino. Verso 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese sacrificio. Bien claro está diciendo entonces el autor de Hebreos que era necesario usar esos símbolos temporalmente. Ofrendas y sacrificios que usaban en aquel momento. Recuerde que sacrificaban animales
cabros, ovejas, palomas, etc. Derramaban la sangre de esos animales, los ofrecían por los pecados. Es decir, había un ritual que era en razón a la conciencia, pero que no te podían hacer perfecto. Era como, recuerdo cuando yo no había conocido la palabra de Dios como la conozco ahora, en mi juventud, y que estaba, como digo, ignorante de muchas cosas. Entonces, en la religión donde yo nací, crecí, yo podía irme de fiesta, de parranda y hacer desastres el fin de semana, viernes, sábado. Y el domingo ir tempranito al templo de la religión tradicional con la que yo crecí. Ir tempranito y confesarme, y ya estaba limpio. Y luego seguir la semana que seguía en la misma vaina, como dicen. Eso no es cierto. Eso era una ignorancia. Eso era una falta de entender la importancia de tomar a Cristo y su sacrificio en serio. No un juego de cada semana. Y no digo eso solo de la religión tradicional. Aún la religión evangélica, aún nosotros muchos evangélicos, hay algunos que también parece que no han tomado en serio el sacrificio de Cristo. Porque también viven a veces así, de domingo a domingo, entre semana actuando y viviendo fuera del propósito de Dios. Y el domingo dice, voy al templo y tomo la Santa Cena. O voy al altar, paso al altar y que el pastor ore por mí y ponga sus manos sobre mí. Mire, yo conocí un pastor amigo mío que él me decía, yo tomo muy en serio lo que Pablo dice, no pongas tus manos con ligereza a nadie. Yo tampoco. Porque es por algo, porque hay gente que no está comprometida. Y piensan que yo tengo como sacerdote o pastor como una especie de toque mágico, entre comillas, que cuando pongo mis manos sobre ellos ya se acabó el pecado que había en ellos. No, yo puedo orar por ti, pero tú necesitas arrepentirte, pero de veras. Un cambio radical, un dejar el pasado o un dejar los hábitos negativos, mundanos que hoy día te atan. Por eso dice, al que practica tales cosas de nada le sirve. Volviendo a Hebreos, capítulo 9, verso 10, dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bien lo delinea allí el autor de Hebreos, la palabra de Dios, cuando da a entender que a veces hay prácticas muy religiosas, comidas, bebidas, ordenanzas, impuestas, es decir, hechas por los hombres o los líderes de alguna secta o alguna religión, que no necesariamente representan lo que Dios quiere. Jesús tuvo que confrontar muchas veces a los judíos por esas prácticas. Hoy día tenemos que cuidarnos de no caer en un judaísmo no cristiano. Hoy día está de moda por ahí, en algunas iglesias, unos conceptos judaizantes que están queriendo meterse en la vida de los cristianos. Y casi que les hacen sentir que si no practican ciertos rituales, si no oran con un manto puesto en la cabeza, si no dejan de comer ciertas cosas, si no se congregan nada más cierto día de la semana, y otros rituales o leyes que fueron hechas por los hombres, no puestas por Dios, están cayendo en un judaísmo. Como cuando Pablo tiene que confrontar a Pedro por el tema de las comidas también, por el tema de la circuncisión que querían imponerle a los nuevos cristianos. ¿Ves? Impuestas, como dice el verso 10, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿A qué se refiere con esto del tiempo de reformar las cosas?
Se refiere a la venida de Cristo. Cuando Él vino, Él reformó las cosas. Cuando Él vino, Él le dijo a los judíos, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió hacer esto y esto y esto y esto. Pero yo les digo, al decirles, pero yo les digo y diciéndoles, los estoy corrigiendo, estoy reformando esa doctrina. No la estoy quitando, la estoy reformando. La estoy aplicando bien. ¿Ves? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo. Ay, póngale atención a eso. Pero estando ya presente Cristo. Es otro tiempo. Es la era de la gracia. Ahora está Cristo. Ahora las cosas cambian. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora nos introduce el autor de Hebreos al que es sumo sacerdote, al verdadero, al máximo, al que sí tenemos que obedecer y seguir como modelo de líder espiritual, a Cristo. Y Él está presente. Ahí donde tú estás, está presente. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está en medio de ellos. Él está presente en este altar y donde tú estés ahora mismo escuchándome o viéndome. Ese es Cristo. Y Él es el que está, como dice el texto, en el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Cuál es ese tabernáculo perfecto? Es el mismo Cristo. Cuando lo buscamos a Él, estamos entrando al verdadero tabernáculo. Él es el tabernáculo. Versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Ahí tenemos el símbolo hoy para celebrar la Santa Cena del jugo de uva. La sangre de Cristo, no de machos cabríos ni de becerros, como fue necesario temporalmente en el Antiguo Testamento. Ya no es necesario eso. Ya no es un ritual humano. Ahora es una aceptación de corazón como creyentes de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora es la sangre que Él vertió la que nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. Amén, amén. Dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, no es una idea de este pastor ni de la iglesia evangélica, es la palabra de Dios que te lo dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. No te lo puedo decir más claro. Es la sangre de Cristo. Y es a través del Espíritu eterno. ¿Y quién es el Espíritu eterno? Es Dios mismo. Aquí vemos representada la Trinidad una vez más. La divinidad de Jesús se afirma aquí. Está la sangre de Él, está el Padre revelando y está el Espíritu Santo actuando. Y Él es el que dice que se ofreció sin mancha a Dios. Por eso a Jesús no hallaban cómo acusarle. Los fariseos y los escribas no encontraban culpa. Pilato dijo lo mismo, no veo culpa en Él. Y es que en verdad así es. Él fue el que no tuvo culpa, pero llevó la culpa tuya y mía a la cruz del Calvario. Amén. Y por eso dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que necesitamos hoy, una limpieza de conciencia. ¿Qué es limpiar la conciencia, pastor? Pues es no permitir que nada nos estorbe espiritualmente. No permitir que el enemigo nos pueda acusar y decir, podés ocultarle a la gente las cosas, pero yo te conozco. Yo conozco estas cosas que haces o que has hecho y no las has dejado, no has renunciado a ellas.
A eso nos invita ese pasaje, a limpiarnos de mala conciencia, de obras muertas y de servir al Dios vivo, de hacer a un lado rituales, ceremonias que no limpian. Es como hacen muchos. Yo he visto un comercial por ahí en la televisión de un tal brujo mayor, se llama él, el brujo mayor, y él dice: llámeme al 1-800 tal para hacer una cita, para hacerte una limpia. Lo que te va a limpiar es la billetera. Eso es lo que te va a limpiar, porque no hay ninguna limpia que nadie pueda hacer excepto la limpieza que hace el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo en tu vida cuando lo buscas de todo corazón. Esa es la limpia que sí puedes tener de toda mala conciencia y servirle al Dios vivo. No te predicamos hoy, yo no proclamo, no predico a un Dios diferente. Yo predico al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, al Dios que se reveló al mundo, el que le habló a Moisés, el gran yo soy, Elohim Adonai, en hebreo, Yeshua, el nombre de Jesús en hebreo, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Así que es por medio de Él, por medio de este mediador, de un nuevo pacto. ¿Ves? Vivimos ahora en un nuevo pacto, no una nueva religión. No me interesa que te cambies de religión si no te unes al pacto de Cristo. Únete al pacto de Cristo, y de eso, al unirte al nuevo pacto con Cristo, vas a empezar a soltar cosas de la religión que no son bíblicas. A mí a veces me dice: pastor, ¿por qué no le dice a la gente de tal religión o de la otra que deje de hacer esto y lo otro? Y yo siempre les digo: no, es que yo prefiero invitarlos a que reciban a Cristo en su vida y hagan un pacto de servirle a Cristo. Y yo te aseguro que al hacer ese pacto de seguir a Cristo, Cristo va a trabajar en sus vidas de tal manera que sus ojos se van a abrir y van a empezar a soltar y a dejar un montón de cosas que no son de Cristo. Y van a cambiar también muchas tradiciones que no son de Cristo. ¿Ves? Hay un mediador de un mejor pacto que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones, nos ha llamado ahora a una herencia eterna. Verso 15, a una promesa de herencia eterna. Eso es lo que tenemos hoy, una promesa de herencia eterna. Eso no te lo da ninguna religión, te lo da Cristo. Aleluya. Fue pues necesario, dice el verso 23, que las figuras de cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En otras palabras, aquello fue simplemente una figura, porque no entró Cristo, dice el verso 24, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra vez eso nos recuerda el oficio de Cristo. En teología siempre hablamos de los 3 oficios de Cristo. No sé si usted sabe cuáles son los 3 oficios de Cristo. Ellos son Rey, Sacerdote y Mesías o Salvador. Los 3 oficios de Cristo: Rey, Sacerdote y Redentor. Y en este caso el libro de Hebreos está hablando específicamente del oficio de Cristo como sacerdote. Sacerdote quiere decir intercedor en favor tuyo y en favor mío. Concuerda con lo que dice 1 Juan 1, 9 y 10. ¿Lo has leído? Dice que si negamos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque abogado tenemos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Abogado es una palabra que se usa legalmente, refiriéndose a una persona que va a la corte contigo y tú estás tranquilo allí. El abogado te dice: tú no digas nada, yo hablo con el juez, yo me encargo de resolverte el caso. Cristo es para nosotros el abogado, el que resuelve el caso delante de Dios en nuestro favor. Verso 25: no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mediador, sacerdote, abogado, como te lo estoy diciendo. Aquel sumo sacerdote al que se refiere el libro de Hebreos es Cristo. Él es el que hace esa función a favor tuyo y mío. Y en la Santa Cena recordamos eso siempre. Así como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, en el caso del sumo sacerdote, él entraba con sangre ajena, porque él no podía dar su propia sangre. El sacerdote Aarón y cualquiera de los otros del Antiguo Testamento no podían dar su propia sangre. El único que pudo dar su propia sangre y ser acepta a Dios fue Cristo. Es Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y es por eso que a esa sangre tienes que venir a tomarla como tu único medio de perdón, de restauración. Porque dice que fue hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. No necesitas cada año o cada semana hacer sacrificios diferentes. Una vez para siempre. Ya lo hizo. En la cruz lo hizo. En la cruz él dijo: consumado es. Ya lo hizo. Tienes que apropiarte, sí, de esa gran verdad y de esa promesa. Para concluir, versículo 27 y 28. 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De la manera que está establecido que mueran una sola vez. Los hombres, tú y yo, vos y yo, los seres humanos somos finitos, tenemos que morir de alguna manera. Por eso el que es un verdadero creyente, un hijo de Dios, tiene eso bien claro. Vamos a morir, físicamente vamos a morir. Un accidente, una enfermedad, el virus este que anda, lo que sea, el medio, no importa. Lo que importa es si mueres con o sin Cristo. El peligro no es que te mate un virus, es que te mueras sin Cristo. ¿Ves? O un accidente o otro tipo de motivo. Lo que es seguro, dice el verso 27, lo que está establecido es que mueras una sola vez. Ahora, ¿por qué dice una sola vez? Porque nadie va a morir dos veces físicamente. Lo que viene después es el juicio. Porque nadie muere y está en un lugar por ahí intermedio, como algunos creen, esperando una segunda oportunidad. Y que pueda reencarnar, o qué sé yo, como enseñan otras religiones en el mundo, que puedes reencarnar y según cómo haya sido tu vida, puedes reencarnar en un animalito bueno y bonito, o puedes reencarnar en una cucaracha, no se sabe. Así enseñan esas doctrinas, imagínate. Pero nosotros no creemos eso. Creemos en que hay una vida física que termina el día de tu muerte física, y que después de eso hay un juicio, y que ese juicio es donde vas a necesitar al mediador, a Cristo, a tu lado, a tu favor. Si lo has recibido, si lo has aceptado como tu Salvador, Él es tu abogado en ese juicio. ¿Ves? Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
¿Cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una sola vez. No podemos estarle pidiendo a Dios que sacrifique a Cristo muchas veces, porque muchas veces fallamos. El que falla es usted y yo. Cristo no falló. Su sacrificio es válido una sola vez, por vos y por mí, por los dos. Pero en serio, tomándolo en serio su sacrificio, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué es lo que ahora nos toca hacer? Esperar su venida. Con este tiempo de pandemia y todo eso, siempre estoy leyendo y me están preguntando también: pastor, ¿qué cree usted? ¿Ya se acaba el mundo? Bueno, te puedo decir que estamos viviendo una antesala al final del mundo. No creo que se va a acabar la próxima semana. O como leía un día estos a un tal profeta que está hablando de que ahora en septiembre van a pasar una serie de cosas. No te voy a poner fechas. Pero sí te voy a decir que los eventos son una alerta que indican que Cristo viene pronto. Y tenemos que hacer es un mensaje claro como iglesia: Cristo viene pronto y necesitas ponerte a cuentas con Él. Amén. Bueno, si estás ahí en tu casa y te sientes que entendiste el mensaje de hoy, entiendes lo que es la sangre de Cristo, entiendes lo que es Cristo como tu mediador, como tu salvador, te voy a invitar a que participes de la cena conmigo hoy. Hoy lo vamos a hacer aquí desde el templo, virtualmente, como dicen. Ustedes en su casa, con sus hijos, acérquense ahora, júntense. Ustedes son su núcleo familiar, que no hay peligro. Acérquense unos a otros. Acérquense a la mesa. No sé si preparó por ahí una mesita especial o la mesa de su comedor, donde tiene ahora el pan y el jugo de uva. Nosotros aquí en el templo preparamos esta mesita y aquí tenemos los símbolos del pan y el vino. Jesús fue quien nos instruyó a hacerlo y dijo: hagan esto en memoria de mí. Hoy recordamos su sacrificio. Perdónanos por nuestra ignorancia tantos años de lo que es tu sacrificio. Hoy en memoria tuya tomamos también la copa, esta copa que representa la unidad de tus creyentes, porque en aquella ocasión tú repartiste el pan y tenías una copa que todos participaron de esa misma copa. Tengo aquí el jugo de uva, recordando tu sangre preciosa, recordando tu sacrificio, y hoy la tomo, Señor, con una conciencia limpia. Mi hermano, mi hermana, y vos también, con una conciencia limpia, porque Cristo te ha limpiado. Levanta ahora la copa en tu casa y celébralo conmigo. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Tú dijiste a los discípulos que un día celebraremos en tu reino otra vez esa cena. Anticipamos esa cena contigo en el reino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si usted ha celebrado conmigo hoy, me gozo por eso. A sus hijos, sus niños, su casa, bendición. Y recuerde que hoy es un símbolo de un compromiso permanente, de seguirle a Él. Que no es solamente ocasionalmente que nos comprometemos, es siempre. Iglesia, vamos a ser un pueblo diferente en un mundo asustado,
que necesita ánimo y esperanza en Cristo. Él viene y Él vive. Y en este día lo hemos afirmado aquí juntos. Gloria a su nombre. Para los que se han conectado después de que empecé a predicar, soy el pastor José Abdiel Matamoros, junto con la pastora Teresa Matamoros, pastores de la iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida, al norte de Orlando. Si alguna vez viene por aquí, anda por estos rumbos, muy bienvenidos. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.